Su atención, por favor. Invitamos al público a ponerse de pie para recibir a las autoridades que presidirán la ceremonia. Doctor Pedro Cotillo Segarra, rector. Doctora Antonia Castro, vicerrectora académica. Doctor Bernardino Ramírez, vicerrector de investigación. Doctora Eleusi Pérez, presidenta de la Comisión de Aniversario. Ingeniero Raúl Pizarro, secretario general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Elmer Huerta, homenajeado. Solicito la autorización del señor rector para dar inicio a la sesión solemne. Tomen asiento, por favor. Damas y caballeros, con la venia del doctor Pedro Cotillo Segarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se da inicio a la sesión solemne por el 464 aniversario de la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se invita a los integrantes de nuestra mesa de honor y asistentes a ponerse de pie para entonar las notas del himno. Nacional. Que cantemos al voto solemne.
¡Viva el Perú! Señores integrantes de nuestra mesa de honor, asistentes, pueden tomar asiento. Desarrollando el programa del 464 aniversario de la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se invita al ingeniero Raúl Pizarro, secretario general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a dar lectura de la transcripción de la cédula real de la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante. Muy buenos días con todos los asistentes de este magno evento. Señor rector, real cédula del señor emperador Carlos V y la reina doña Juana, su madre, sobre la fundación de esta real universidad. Don Carlos, por la divina clemencia, emperador siempre Augusto, rey de Alemania, doña Juana, su madre, por gracia de Dios, reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Islas y tierra firme del Mar Océano, condes de Flandes y de Tirol, por cuanto Fray Tomás de San Martín, de la Orden de Santo Domingo, provincial de dicha orden, en las provincias del Perú, que en la ciudad de los Reyes de dichas provincias está fundado un monasterio de su orden, en el cual hay buen aparejo para hacer un estudio general, el cual sería provechoso en aquella tierra, porque los hijos de los vecinos de ella serían doctrinados, enseñados y cobrarían habilidad, y nos suplicó fuésemos de tener por bien que en el monasterio hubiese el dicho estudio general, con privilegios, franquezas y libertad.
facultades que ha y tiene el Estudio e Universidad de Ciudad de Salamanca. Hemos habido por bien y por ende, por la presente tenemos por bien, y es nuestra merced y voluntad que en dicho monasterio de Santo Domingo de la dicha ciudad de los Reyes, por el tiempo que nuestra voluntad fuere, entre tanto se da orden que esté donde nos convenga en la dicha ciudad y haya el dicho estudio general, el cual tenga todos los privilegios, franquezas, decisiones que tiene y goza el estudio de dicha ciudad de Salamanca. Lo que toca a la jurisdicción se quede y esté como ahora está, y que la universidad del dicho estudio no ejecute jurisdicción alguna, y con lo que allí graduaren no gocen de la libertad que el estudio de Salamanca tiene, no pechar de ahí graduar. Demandamos a nuestro presidente, oidores de nuestra audiencia real de las dichas provincias del Perú, y otras cualquiera de nuestras justicias y de las otras islas y provincias de nuestras Indias, que guarden y cumplan esta nuestra carta y lo que ella contiene, y contra el tenor y forma de ella, ni lo en ella contenido no vayan ni pasen, ni consientan ir, ni pasar el tiempo alguno por alguna manera, dada en la villa de Valladolid a los 12 días del mes de mayo de 1551 años. La reina, yo, Juan de Samanó, secretario de Cesarias y Católicas Majestades, la fice escribir por mandato de su Alteza en su nombre, el marqués, el licenciado Gutiérrez Velázquez, el licenciado Gregorio López, el licenciado Telio de el doctor Rivadeneira, el licenciado Barbiesca, registrada Ochoa, diluyendo por Chanciller de Romañón. Agradecemos al ingeniero Raúl Pizarro, secretario general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien ha procedido a dar lectura de la transcripción de la cédula real de la Fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Acto seguido, se invita al doctor Helio Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma, a dar el discurso de orden.
Muy buenos días a todos los asistentes, muy buenos días, señor rector, señores vicerrectores, decanos, director de la Escuela de Posgrado, profesores, alumnos, egresados y público en general. Hoy, hace un día como hoy, hace 464 años, en Valladolid, la reina Juana pues firmó la cédula real que se ha dado lectura y que es el punto de partida de la vida de una institución venerable como es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ese acontecimiento, pues, que es el punto de partida, merece que tengamos que señalar algunos asuntos que van a ser tenidos en cuenta para el rol que va a desempeñar esta universidad en la construcción de lo que sería la idea de nación. De patria y también de libertad. Si bien fue creada el 12 de mayo de 1551, va a iniciar su labor el 2 de enero de 1553 y tendrá sus primeros 20 años de vida institucional como sede el convento de Santo Domingo. Pero eso es bueno que podamos detenernos unos minutos y decirles que la propia norma que le da vida a San Marcos está indicando dos signos que debieron de ser circunstanciales y sin embargo se convirtieron en estructurales. Uno de ellos es que no tiene local propio. La universidad va a funcionar alojada por 20 años en los claustros del convento de Santo Domingo. Y la otra es que tampoco tiene rentas, no hay la asignación de rentas. Y si nosotros observamos toda la historia de la universidad, va a ser siempre un problema de carencia de rentas. Respecto al local, señalé hace un momento que en los primeros 20 años estuvo en el
local del convento, pero una vez que se generó una crisis en 1571, debido a que había crecido la población estudiantil y había crecido también la docencia laica, pues comenzaron las aspiraciones para gobernar la universidad, y los profesores laicos también querían participar en el rectorado, pero los dominicos no lo permitieron. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las normas, el rector era a la vez el prior del convento. Entonces va a haber 8 rectores que van a ser a la vez priores del convento de Santo Domingo. Y generó un primer caso conflictivo, de acuerdo al cual se van los profesores laicos, se reúnen y eligen al primer rector laico, que va a ser el doctor Pedro Fernández de Valenzuela, y tenía a la vez el rector prior, fray Antonio Herbias. Entonces, su primera crisis, ¿no? La primera crisis institucional, donde la universidad va a tener 2 rectores. Eso significa que no va a haber posibilidades de entendimiento y van a ser desalojados de los ambientes conventuales y tienen que ver otro lugar que va a estar en San Marcelo, y ahí van a estar un promedio de unos 4 años. Indudablemente que esto no es un conflicto solamente interno de la universidad, sino el virrey, que en ese tiempo era Francisco Toledo, pues está actuando por instrucciones del rey, porque lo que había ocurrido es que los dominicos se habían apropiado de la universidad, y siendo una universidad real, o sea, una universidad nacional, la tenían manejada como si fuera una universidad de su congregación, como una universidad confesional. Ellos pagaban a los catedráticos, es decir, las rentas las ponía el convento o la orden dominica, el local ponía la orden dominica, los profesores también, excepto los laicos, que uno de ellos vino desde España enviado por el rey. Entonces fueron desalojados y se presenta otro problema. Los graduados no tenían dónde hacer la colación de sus grados, y por eso se va a dar esa capilla de la Virgen de la Antigua para que allí se celebren los grados que otorgaba la universidad. En San Marcelo van a darse cuenta que la universidad no tenía nombre, era el Estudio General de la Ciudad de los Reyes, y
intento de escoger un nombre, pero fracasa por la división en la votación y optan por sortear el nombre escogiendo a los 4 evangelistas como candidatos. Y hay un niño que va a hacer una ceremonia del 20 de septiembre de 1574 que saca la balota con el nombre de San Marcos. Entre tanto, también el Papa Pío V había expedido la bula Exponi Nobis, se señala con fecha 25 de julio de 1571, donde ratificaba la creación de la universidad y le daba categoría de pontificia. Entonces ya en San Marcelo, y a partir de la adopción del nombre de San Marcos, va a llamarse la Real y Pontificia Universidad de San Marcos de Lima. Pero como el virrey tenía interés de exclaustrar a la universidad, pues ven el tercer local, que va a ser el local de la Plaza de las Tres Virtudes Teologales, o la Plaza del Estanque, porque ahí estaba la Inquisición, que representaba la fe, había un hospicio que representaba la caridad, y el local de la universidad, que iba a representar la esperanza. Entonces se adecúa a ese local, y allí se va a reinstitucionalizar y lanzar en una segunda etapa institucional. El 25 de abril de 1577, con todas sus cátedras, con rentas que había ya otorgado el virrey, y naturalmente se va a poner en ejercicio la cátedra de quechua a cargo de un profesor, un criollo, Juan de Balboa, que él va a dictar esta cátedra. Hasta ahí iba el asunto muy bien, se va a quedar en ese local hasta 1867, que se pasa a este local, pero lo que ya no va a funcionar igual es las rentas, ¿no? Las rentas van a estar siempre decayendo, cancelándose algunas cátedras porque ya no se podían seguir dictando, transfiriéndose las cátedras a los colegios reales, como San Felipe y San Marcos, San Martín, San Pablo, o a las propias congregaciones que se le daba las cátedras para que ahí se fueran dictadas, y San Marcos reconocía esas cátedras. San Marcos siempre dio los grados y los títulos, y los colegios preparaban con las cátedras que se dictaban. Entonces la situación
de San Marcos va a ser la de una universidad que se impone a las carencias, a las dificultades, a las adversidades, a este aspecto de las rentas que fue la debilidad y la flaqueza más grande que tuvo, pero funcionó indudablemente. Gracias al corazón de los sanmarquinos, ¿no? Los sanmarquinos le hicieron funcionar esta universidad más allá de los sueldos, más allá de las compensaciones y remuneraciones que no eran regulares, que no venían o que se rebajaban en sus montos. Y llegamos al siglo XVIII, que es el siglo de las luces, en los que la universidad va a florecer de una manera extraordinaria. Vamos a comenzar con un sanmarquino tanto de formación como de docencia, que va a ser José Baquijano y Carrillo, que va a alcanzar notoriedad a consecuencia de la venida del virrey de Jáuregui. La costumbre era que San Marcos tenía que recibir a los virreyes y había un elogio que se le encargaba a un profesor. En ese momento le encargan que haga el elogio del nuevo virrey a José Baquijano y Carrillo, y él en su discurso, en vez de alabar como era la costumbre, pues se pone a criticar las fallas y las deficiencias estructurales del gobierno virreinal. Constituyó, por supuesto, una situación escandalosa. Los impresos de su discurso fueron retirados, fueron censurados.
y naturalmente él también pasó a ser censurado. Pero ella tenía una idea de liberalidad y había una elección rectoral. Él se presenta como candidato en la idea que como rector, como autoridad universitaria, podía llevar a cabo algunas reformas y algunas modernizaciones en la universidad, pero pierde la elección porque indudablemente el virrey apoyaba al otro candidato, no lo apoyaba a él, y pierde por pocos votos, por 3 votos, ¿no? Eso va a dar lugar a que se forme la sociedad académica de amantes del país, en la que van a reunirse los intelectuales ilustrados y liberales, la mayoría de ellos docentes de la universidad, juntamente con José Baquijano y Carrillo van a estar Hipólito Unanue y va a estar Toribio Rodríguez de Mendoza. Y a la vez esta sociedad va a publicar el Mercurio Peruano, que es la primera revista ideológica donde se va a manejar el concepto de Perú como patria y como nación, y la visión económica y comercial que debe de acompañar a todos estos aspectos ideológicos. Por otro lado, pues tenemos una figura muy descollante en la historia de la Universidad Peruana, que va a ser Toribio Rodríguez de Mendoza, que va a ser primero designado vicerrector del Colegio de San Carlos, el Real Colegio de San Carlos, más conocido como el Convictorio de San Carlos, en donde se daba la formación jurídica, y después rector de este colegio, y él hace toda una revolución de la enseñanza del derecho, incorporando el derecho patrio, el derecho indiano, el conocimiento de la realidad, es decir, incorpora y hace una plana docente muy importante. Uno de ellos va a ser Raimondi, que ha venido acá al Perú y va a ser profesor de ciencias en el Convictorio de San Carlos. Y la otra figura es Hipólito Unanue, ¿no?, que es el verdadero fundador de la formación médica en el Perú, porque si bien como estudio general estaba conformado por 5 facultades, ¿no?, de artes, que era la reemplazada después por filosofía, ahora la de letras, que era la de formación general. Para cualquiera de las facultades tenían que pasar un tiempo por la facultad de artes, y la teología, que era la profesión más importante de ese tiempo, leyes, derecho canónico, y luego medicina. Pero medicina no funcionó desde un comienzo, y era por temporadas que ponían en ejercicio las cátedras de medicina. Entonces la medicina llega verdaderamente
funcionar con la obra de Hipólito Unanue, que antes va a ser protomédico, ¿no? Protomédico del Perú, y eso le permite conocer la realidad sanitaria, y también hace toda una revolución en el plan de estudios, incorporando el conocimiento del clima, de las plantas, la cátedra de métodos de clínica, el anfiteatro que él promueve, y hace que las clases se lleven a cabo pues fundamentalmente en el anfiteatro y en los hospitales. Y por eso, con la ayuda del virrey, puede fundar la escuela, el Colegio Real de San Fernando, que es el colegio donde se van a formar los médicos, hasta que después va a ser incorporada San Marcos ya en la República. Entonces aquí va a estar el germen de los ideólogos de la independencia, y que van a estar constituyendo, por ejemplo, con Toribio Rodríguez de Mendoza a la cabeza. Él va a presidir el Congreso Constituyente, redactando la primera Constitución y acompañando a la República en sus primeros pasos. También lo propio va a ser Hipólito Unanue, es el primer ministro en el Perú de Hacienda, o sea, lo que hoy correspondería a Economía y Finanzas, ¿sí? Y acompaña a San Martín, y después va a acompañar también a Bolívar en todos estos avatares, en todos estos... etapas iniciales de la Constitución de la República. Y esto va a servir para que siempre tengamos personas muy notables formadas en San Marcos, profesores de San Marcos o egresados de San Marcos, que van a dar una contribución muy importante hacia la sociedad peruana, y en algunos casos hasta mucho más allá. Hay dos frutos tempranos. Uno, el de Fray Domingo de Santo Tomás, que va a escribir la primera gramática quechua que se publica en 1560. Y el otro es el padre jesuita, profesor de acá de San Marcos, José de Acosta, que va a publicar una historia natural y moral de las Indias, que va a ser una obra de descubrimiento, de revelación a Europa de toda la realidad, tanto natural como de la realidad social del Perú, y prontamente van a publicar en otros idiomas, ¿no? Traducidos a otros idiomas. Y ya avanzado el siglo XX, y antes en el siglo XVIII, vamos a tener otras figuras. Por ejemplo, tenemos a Pablo de Olavide, un peruano egresado de acá de San Marcos, también catedrático en San Marcos, que se fue a España. En Sevilla lo nombran intendente de Sevilla.
lleva a cabo unas obras muy importantes para el desarrollo de la ciudad, al punto que España y Sevilla tiene una universidad con el nombre de él, ¿no? Es la Universidad Pablo de Olavide. También tiene una actuación muy importante Vicente Morales Duárez, que va a presidir las Cortes de Cádiz de 1812. Esta es la corte que va a dictar la primera constitución de España y de América en ese año, en 1812. También tenemos otro peruano que se fue a Chile, presidió el primer Congreso Constituyente de Chile y redactó la primera Constitución de Chile, se llama Juan Egaña. Y vamos a tener también otras figuras ya más cerca a nuestros tiempos. Una de ellas es Víctor Andrés Belaúnde, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1959. Y otro sanmarquino, alumno, profesor, historiador, Raúl Porras Barrenechea, que igualmente en 1960 en la Conferencia de Cancilleres, como todos sabemos, frente a la contingencia de la Revolución Cubana, él pues en su discurso de orden, obedeciendo a su conciencia, se pronunció por el principio de la libre determinación de los pueblos, ¿no? Así que el del Perú, con una figuración ideológica y cívica sumamente importante a nivel continental. En políticos, solamente voy a nombrar 4 nombres, independientemente que estemos de acuerdo, nos parezca bien o nos parezca mal, pero de estas aulas salió Víctor Raúl Aya de la Torre, fue dirigente, fue el primer presidente o presidente de la Federación de Estudiantes del Perú en la época de la reforma universitaria. Y ya saben ustedes que es la época en que la universidad no vive aislada, sino a la universidad entran los problemas sociales. La universidad se interesa por los problemas sociales y tanto profesores como alumnos van a estar en esa línea y en esa tónica. Antes fue Víctor Andrés Belaúnde también presidente de la Federación de Estudiantes y estuvo en todos estos movimientos de la reforma universitaria de Córdoba. Hay otro sanmarquino, Luciano Castillo, que va a crear el Partido Socialista, que tiene como emblema la nacionalización del petróleo y va a tener una organización muy fuerte en Talara, en la zona norte del Perú. Él también fue constituyente, fue profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho por mucho tiempo. Y otros 2 que aún están...
ejemplo, Javier Albor Landini. Javier Albor Landini también estudió acá en San Marcos, es abogado, es uno de los promotores de Acción Popular y ha desempeñado puestos altos en la dirección del país, vicepresidente de la República, presidente del Congreso de la República. Y el otro es Luis Bedoya Reyes, que está completamente activo en política, fue alcalde de Lima, ministro de Justicia y fundador del Partido Popular Cristiano. En presidentes, hemos tenido presidentes que han salido de estas aulas. Al primero que lo puedo nombrar es a Manuel Candamo, que tuvo un mandato sumamente corto en 1903 hacia 1904, que por razones de salud falleció y no pudo desarrollar todo su mandato, pero tuvo una actuación cívica muy importante en la fundación del Partido Constitucional, conformando el Partido Civil, etc., ¿no? Y también con una participación activa en las batallas de la defensa del Perú ante la invasión chilena. Fue también alcalde de Lima. Y después de él vamos a tener a un presidente que fue alumno, fue graduado y fue profesor y rector. En San Marcos. Se trata de José Pardo y Barrera, 2 veces presidente del Perú, y cuando terminó su primer mandato, antes de comenzar el segundo, fue rector de San Marcos. Y él fue profesor aquí en Derecho Internacional, en Derecho a los Tratados, etc. Y ya después se retiró de la universidad y también se retiró del país al concluir su segundo mandato. Otro que también ha estudiado acá, ha sido profesor acá, es Manuel Prado y Ugarteche. A la vez estudió ingeniería, por eso era también ingeniero. 2 veces presidente de la República. José Pardo impulsó mucho la educación, multiplicó el número de escuelas, de centros educativos, puso la educación nocturna y otras obras de importancia en la promoción del desarrollo y la mejora de las condiciones de vida en el Perú. Y Manuel Prado y Ugarteche también eran presidentes civiles que practicaban la democracia y ya conocemos mucho más cercanamente sus obras. Y podría mencionar 2 presidentes que han recibido su título de abogado acá. Uno es Valentín Paniagua, que estudió en
Antonio Abad del Cusco, obtuvo su título de abogado acá, y ya saben que fue presidente transitorio en una época de grave crisis política para el Estado. Y el otro es Alan García Pérez, que estudió en la Católica y ha obtenido su título de abogado aquí en la universidad. Pero cabría mencionar otro caso muy especial, y ese otro caso muy especial es de Francisco García Calderón. ¿Por qué es especial? Porque él fue designado presidente en la ocupación chilena de Lima, y como el Palacio de Gobierno estaba ocupado por los generales invasores, pues él fue al Palacio de Magdalena Vieja, que a partir de su presencia ahí con la bandera peruana se pasa a llamar Pueblo Libre, en la casa de Pezuela, donde estuvo también Bolívar y donde estuvo San Martín. Ahí puso el Palacio de Gobierno, y naturalmente como había presiones de los chilenos para que firmaran el tratado con cercenación de nuestro territorio, pues él se opuso a eso, no quiso, y le causó el cautiverio, lo llevaron a Chile. Cautivo unos años, y cuando regresa acá a Lima, pues va a ser incorporado a la universidad y va a ser rector de la universidad en los primeros años del siglo XX, ¿no? Los primeros años desde 1900 hasta 1905. Entonces, ahí es una figura cívica, una figura política, de una actuación muy constructiva y muy edificante que dirigió esta universidad. Puedo mencionar respecto a la idea del Perú a historiadores. Comenzaré por un español que es Sebastián Lorente. Fue contratado por Domingo Elías, cuando el colegio de Guadalupe era un colegio particular. Lo invitó, lo trajo contratado de España, y entró de profesor, después director del colegio. Se unió al movimiento liberal con José Gálvez, pero él allí hace una labor muy importante en la renovación de los planes de estudio, en la incorporación de la enseñanza de la historia del Perú en la educación, pero a la vez va a ser invitado y entra de profesor acá a San Marcos, va a ser decano de letras, y hace todo un movimiento de valoración y de mirada hacia la historia propia del país.
pero doy dos nombres más. Uno, Tello, Julio César Tello Rojas, el llamado Sabio Tello. Él estudió en San Marcos medicina y desde su profesión médica pues hizo estudios de antropología sobre la sífilis y sobre otras enfermedades que le dieron mucha notoriedad. Se fue por el exterior a perfeccionarse y después viene y es el fundador de la arqueología, es el que más programas va a tener para el descubrimiento del Perú a través de la arqueología, y naturalmente en la concepción del Perú pues cambia muchísimo por